ha heredado un nombre más excelente que el de ellos. Bien, todo el día de hoy o esta noche vamos a reposar sobre ese texto. Si usted se lo pudiera aprender, sería maravilloso para irlo desmenuzando. Hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que el de ellos. Vamos, dígalo conmigo. Hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Lo primero que notamos es el autor de los Hebreos está diciendo que Dios, como un dador de vida, como un progenitor, tiene la capacidad de dividir los diferentes tipos de vida. Dice lo siguiente: hecho tanto superior a quienes, los ángeles, que son un tipo de vida, vida angélica, que tiene su propio mundo, el mundo angélico, que tiene su propio tiempo, Evo con V, Evo se llama el tiempo de los ángeles. ¿Ok? La vida de los ángeles, dice el texto de los Hebreos, hecho tanto superior a esta vida. Entonces podemos determinar que Dios, que es el engendrador, pero también el creador de la vida, de Él mana toda clase de vida. Y Él cataloga los diferentes tipos de vida: vida angélica, vida animal, vida silvestre, vida vegetal, etcétera. Él va clasificando todos los tipos de vida. Pero aquí está haciendo un comparativo entre dos vidas, entre la vida de los ángeles y una vida superior. Entre la vida de los ángeles, y por ángeles entiéndase el mundo angélico, que es constituido por 4. El superior es querubín, serafín, arcángel y ángel. En el mundo angélico existen esos 4 rangos. Bien, cuando el Padre crea a la vida de los ángeles, dice que hay una vida que es, ¿qué dijimos? Superior. Entonces Dios, ¿cómo observa los diferentes tipos de vida? ¿Cómo los divide? Como vidas superiores o vidas inferiores. Así Él siempre lo ha catalogado. Hay una vida superior y hay una vida inferior. Y aquí está haciendo un comparativo de una vida superior y una vida inferior. Y a la vida inferior, ¿cómo le llama? Ángeles. Y dice que hay una vida superior, que la hizo superior por cuanto ha heredado ¿un qué? Un nombre. Entramos a otro tema. El nombre se hereda. Estamos hablando ahorita del mundo espiritual. El nombre se hereda. Es decir, Dios ha establecido que su mejor herencia que Él puede dar no es un terreno, no es una casa, no es un carro, no son unas escrituras, no es un edificio, no es un complejo ahí de departamentos, no. La herencia que Dios da es ¿qué? Un nombre. ¿Qué tan importante será un nombre para que sea lo único que Dios da por herencia? Si tú a Dios le pides herencia, el Padre Celestial lo único que te da es ¿qué? Un nombre. ¿Por qué será que Dios te da un nombre y no te da nada más? ¿Por qué será que es lo único que heredas, un nombre? Porque en el nombre se encuentra la identidad. Precisamente por eso. Porque dentro del nombre se encuentra la, ¿qué dijimos? Identidad. Si tú, el nombre es como una caja de regalo, abrieras esa caja de regalo, dentro de esa caja de regalo, ¿qué está? La identidad. ¿La identidad de qué? La identidad de quién tú eres en su genética. ¿Qué es identidad? Quién yo soy en Él.
Quiere decir que quien yo sea fuera de él, es decir, quien yo, Ulises, sea en la carne, ¿eso también me da identidad? Sí, pero falsa. Y entonces cuando tenemos peleas con hermanos, se nos dicen: pues yo siempre he sido mujeriego, yo siempre he sido mitotera, pastor, y a mí no se me quita. Yo siempre he sido chismosa y curiosa, y así nací y así me moriré. Ella está hablando de una identidad falsa, porque es quien ella es en otra genética, en la carne. Y mire, vamos a ver ahí algo rico. Cuando estaba la serpiente y el Señor, el Eterno, está juzgando a la serpiente le dice: porque tú vas a tener descendencia y pondré enemistad, pondré conflicto, pleito entre tu descendencia y la descendencia de la mujer. Todos sabemos que la descendencia de la mujer, ¿quién es? De Eva. ¿Quién es la descendencia de Eva? No, era la casa de Israel. Y de la casa de Israel, Jesús. Esa era la descendencia de que iba a poner enemistad. Él te aplastará la cabeza cuando tú le piques en el talón, ¿verdad? No era Aquiles, eso se entiende, se refería a Cristo. Pero hablamos de otra descendencia, la descendencia de la serpiente. Entonces, el grave daño que la serpiente hizo con Eva y Adán es que sembró su genética, sembró su simiente, su semen, su semilla, la sembró. Entonces nosotros poseemos dos genéticas: la genética del Padre en nosotros, porque esto tengo que aclararlo. La única vida que el Padre identifica, que estamos hablando de esa vida le llamamos la vida superior. Abajito usted lo lee, se refiere al Hijo, la vida del Hijo. Y nosotros hemos creído por mucho tiempo que tú eres hijo y tú eres hija independiente de la vida de Cristo. Yo soy hijo de Dios y Dios a todos nos trata igual. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios a nadie trata igual, porque dice en Hebreos que su cetro, todo el mundo diga cetro. Cetro era un báculo de autoridad. Será cetro de equidad, no de igualdad. Pero ahorita vamos a ir a eso. La vida de la cual estamos hablando no es otra cosa más que el Padre engendra la vida del Hijo, y esa vida del Hijo, o lo que el Padre habla y titula por hijo, no es otra cosa más que su propia genética. A su propia genética, cuando es traspasada, cuando es impuesta, cuando es improntada o impartida, Él le llama hijo. En una vida que es la misma vida de Él, solamente que es impartida, a esa vida, ¿cómo le denomina el Padre? Te lo acabo de decir, oiga. Hijo. ¿Cómo se le llama a la vida del Padre que esa vida, su propia genética es impartida? ¿Cómo se le llama? Hijo. Esa vida, según Hebreos, es superior a la de los ángeles. Y no hay otra vida superior a esa. Esta vida es superior porque el Padre le heredó un nombre. ¿Cuál es el nombre que le heredó? En 1:5 dice: yo te he engendrado hoy. Quiere decir que esa vida, que es la vida del Hijo, no es creada, es que engendrada. La pregunta es: ¿la vida puede ser creada? Depende de qué vida estemos hablando. Las vidas inferiores son creadas, todas. Las vidas superiores solamente hay una, o la vida superior, toda esa vida es engendrada. ¿Por qué le llama engendrada? Porque Él está impartiendo su gen
engendrada. Él imparte su gen, imparte su genética. Y cuando Él imparte su genética, le llama hijo. ¿Sí estamos hasta acá o no? Vamos otra vez, 1:4 y 1:5. Yo lo miro muy distraído. Hebreos 1:4. Hecho tanto superior a los ángeles. Quiere decir que los ángeles es una vida creada. A esa vida, ¿cómo se le llama? Inferior. Por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Verso 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo jamás: mi hijo eres qué? Tú. Primero notamos en el verso, no está en el 5. Mi hijo eres qué? Pero ¿por qué es su hijo? Ahí lo dice: yo te he engendrado hoy. Ese hoy es un hoy eterno. Ayer es hoy es hoy, mañana es hoy. Así opera el Señor en un olam. Ahora, quiere decir que esa vida, que es la vida del hijo, vamos desde el principio otra vez. Dijimos que hay vidas superiores y vidas inferiores. ¿De qué depende si una vida es superior y una vida es inferior? De que se ha engendrado o creado, de acuerdo al nombre que heredó. La vida superior ha heredado un nombre. ¿Qué nombre heredó? Hijo. ¿Por qué le llamó hijo a esa vida superior? Exacto, porque impuso, traspuso, implantó su genética. Engendró. Sus genes fueron puestos dentro de alguien más. ¿Sí estamos hasta acá bien o no? Estos asuntos de vida son muy ricos, pero a veces son medio enredados, pero está muy fácil de entender. Va de nuevo. Dijimos entonces que Dios, Él se autodenomina Padre, porque Él como Padre es la fuente de todas las clases de vida. ¿Hay clases de vida? Sí, las hay. Hay vidas inferiores y una sola vida superior. Dios, ¿cómo divide las vidas? Inferiores y superiores. Así Dios las divide, así Dios las marca, así Dios las cataloga. ¿Cuántas vidas inferiores hay? Muchas. ¿Cuántas vidas superiores hay? Una vida superior. Y no hay otra vida superior, solamente una vida superior. Esa vida superior es superior, ¿por qué? Por cuanto el nombre que le heredó. ¿Cuál es el nombre que le heredó? Hijo. ¿Por qué le puso hijo? Porque lo engendró. ¿Qué es engendrar? Que la genética de Dios es puesta en alguien más. Engendró. Esa genética fue puesta en alguien más. Esto se explica muy fácil cuando tú tienes un hijo. A tu hijo no le fabricas los brazos, ni le fabricas los ojos, ni le fabricas las manos. Tú lo engendras. ¿Cómo sabemos que yo verdaderamente soy hijo de mi papá? Si mi papá es de cabello lacio, él no es mi papá. Hay algo raro ahí, ¿verdad? Si mi papá es de barba partida y yo salgo así, sin barba partida, caray, hay que andar buscando en el mercado quién tiene barba partida, ¿verdad? Porque la paternidad tiene la cualidad de que su genética la imparte. Cuando él da de su genética, ¿cómo se llama? Engendrar. Cuando el varón da su genética encapsulada en un espermatozoide, él engendra vida. Engendra toda una cadena de ADN. Engendra toda una genética. ¿Sí estamos hasta acá? Entonces papá tiene genética. La genética de papá, la genética de Dios, porque Dios no pudiera engendrar si Él no tiene genética.
¿Estamos hasta acá de acuerdo? La genética de Dios, el apóstol Pablo le va a titular el carácter de Dios. El carácter de Dios no se refiere si es un carácter bueno, lindo, feo, agrio, áspero o amable. El carácter de Dios se refiere a todas las características de su genética. Cuando entonces decimos que Dios tiene su carácter, estamos diciendo que Dios tiene su genética. Cuando tú conoces el carácter de tu papá, es cuánto tú conoces de las características de la genética de tu papá. ¿Sí estamos hasta acá de acuerdo? Ok. Una vez entonces que papá engendra esa vida, porque para que el padre sea padre, debe de tener una credencial. ¿Cuál es su credencial? ¿Cómo se llama eso? Hijos. Si Dios iba al mundo angélico y se presentaba como que Él era el Padre, ¿ellos le creían o no le creían? ¿Sí? Porque ellos habían sido creados por Él. Por eso es que a los ángeles les llama hijos, pero no huíos. No huíos. Acuérdense que hay 6 tipos de hijos, yo se los enumeré en alguna ocasión. En Job dice, porque a todos sus hijos o a todos los hijos de Dios Él los reunía, y se refería al mundo angélico, y dice, y dentro de los hijos de Dios estaba Satanás. Entonces Satanás, antes de ser Satanás, era un querubín. Entonces quiere decir que él poseía una vida creada. ¿Sí estamos hasta acá de acuerdo? ¿Y su vida era superior o inferior? ¿Cómo lo sabía? Su nombre era ángel. Cada quien sabe si es superior o inferior hasta que se compara. Por eso cuando presentan a Cristo, todos los ángeles supieron que esa vida era superior. Y eso no le pareció a él, porque él era el sello de la perfección. Sí, pero ¿de qué vida? ¿Estamos de acuerdo? Él era el sello de la perfección, pero ¿de qué vida? Exacto. Y hasta ahí llegaba, dentro de la vida creada, dentro de la vida inferior. Pero para ellos, el mundo angélico, lo mejor que había eran ellos. Porque dice que cuando inclusive Dios estaba creando la tierra, las estrellas de Dios danzaban, echaban su danza ahí. ¿Quiénes son las estrellas de Dios? Los ángeles. Ellos miraban cómo, dice Salmos, que los ángeles miraban cómo Dios creaba. Y cantaban de júbilo, de decir, es increíble lo que estás creando. Sin embargo, ellos sabían que la creación era un tipo de vida, ¿sí o no? Pero inferior a ellos. ¿Sí estamos hasta acá? Cuando presenta a Cristo al mundo, lo presenta al mundo angélico. Ellos distinguen que enfrente de ellos tienen una vida superior, y por eso dice, adórenle todos los ángeles. En 1:5, mira, léalo, si usted no me cree. Pone Hebreos 1:5. Esto usted de Hebreos se lo tendría que saber, pero de memoria, oiga. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez? Aprendas esto, yo seré padre para él y él será hijo para. Aprendas eso porque ahorita va a ver ahí. Verso siguiente, échale. Y de nuevo, ¿cuándo qué? ¿Trae a quién? ¿A quién? ¿Qué es primogénito? Al primer gen, al primero de esa genética. ¿Cristo es el primogénito? ¿Sí o no? Pues no, que el unigénito.
O es primogénito o es unigénito. Ambos, eso, ambos. Primogénito porque es una clase de vida dentro de muchos que le íbamos a heredar. Unigénito porque no hay otra vida superior a la que nosotros y Él tiene. Entonces es tanto primogénito como unigénito. Si estamos hasta acá, si estamos siendo edificados o no, ya se perdió. Se perdió en Hebreos 1:4 usted, ¿verdad? Pon otra vez el texto, por favor. Cuando trae al primogénito, ¿a dónde? ¿De qué mundo estábamos hablando? Mundo angelical, mundo angélico. Lo presenta, lo trae. Fíjate cómo dijo. Dice: y adórenle todos los ángeles de Dios. Él presenta a esa vida superior, la presenta, y cuando ellos se identifican que esa vida es ¿qué? ¿Es qué? Superior a ellos, eso los obliga a adorar, a servir. Por eso es que los ángeles son espíritus ministradores, es decir, servidores de aquellos que han de heredar salvación. Por eso es que los ángeles fueron creados para tu servicio, porque ellos identifican que tú tienes una vida superior a la de ellos, y ellos tienen de dos: o sí deben de servir a esa vida que es superior a la de ellos, porque si no lo hacen, entonces su vida es traspasada y hasta ahí es cortada. Por eso Satanás, para ser Satanás, tiene que sujetarse a Cristo. O sí, forzoso. Tiene que sujetarse a Él por ley de autoridad y sumisión. Si Él no se sujeta, Él no tiene poder. La vida angelical, cualquiera vida, tanto la caída como la no caída, deben forzosamente de sujetarse a una vida superior. ¿Por qué? Porque eso es un principio de vida. Es como un bebé cuando nace. Un bebé cuando nace, se lo ponen a la madre acá e inmediatamente busca el pecho de la madre. ¿Quién le enseñó a hacer presión negativa, es decir, succión, para poder obtener leche del pecho de la madre? ¿En qué guía lo aprendió? ¿En qué video de YouTube aprendió eso el bebé? ¿Quién se lo enseñó? Él es nuevo de estuche y ya sabe eso. Principio de vida. El principio de vida que Él trae, el software integrado que Él trae, ya le dice qué hacer, qué no hacer. Una perrita que tiene a sus chiquitos cachorros, cuando saca al primero, lo primero que hace es le da el lengüetazo en la nariz para que no se ahoguen con la placenta. ¿Quién le enseñó a mi perro Salchicha? Tomó el curso Salchicha 1, Salchicha 2 y Salchicha 3 para poder engendrar a sus salchichas y que ellos supieran, o ella supiera, que tiene que lamberle 2 veces hasta que barre la placenta de la nariz para que sus cachorros no se ahoguen. ¿Quién le enseñó eso? La vida que tiene. Entonces la propia vida tiene capacidad de enseñar de acuerdo a su nivel. En este caso, la vida animal se les llama instinto. Instinto. Nosotros también teníamos una vida animal. A eso Pablo le llama que éramos guiados por las pasiones del deseo, como animales, como ellos, y de manera instintiva respondíamos, haciendo los deseos de la carne y de la mente. Sin embargo, ahora tenemos una vida superior. Cuando esa vida superior, que el Padre, ¿cómo la identifica y cómo la titula el Padre a esa vida superior? ¿Cómo? ¿Cómo le llama a esa vida superior el Padre? Hijo. Así le llama a Él, Hijo. ¿Para qué? Para que Él se presente, porque la credencial de que el Padre tiene capacidad de dar diferentes tipos de vida, debe de presentar a sus diferentes tipos de vida.
Y la vida más superior y más sublime es aquella que porta algo que es insuperable, la propia genética de él. Los cielos poseen parte del diseño de Dios. La tierra igual. Tú ves a un pingüino y ni el mejor frac de Hermenegildo Segna le llega a la vestimenta de un pingüino. Oiga, qué cosa más elegante. ¿Quién le enseñó al pingüino a vestirse así? Ves los diseños de papá, pero ninguno de eso tiene genética. Entonces el Padre, cuando engendra una vida que es la vida superior y que sobre esa vida no hay nada, Él tiene que partir de algo que no puede ser nada superior a eso, insuperable. ¿Qué es algo que es insuperable? Su propia genética. Y cuando Dios engendra una vida que es de su propia genética, ¿cómo se le llama esa vida? Hijo. Y no hay otra vida superior a esa. Existe vida animal, vida vegetal, vida silvestre, vida angélica, pero no hay otra vida superior a esta. ¿Cómo sabemos? Porque Él los compara y dice, la vida más superior que existía antiguamente, antes de la manifestación de la vida superior, era la vida angélica. Cuando ellos entonces conocen que hay una vida superior, por propio instinto de esa vida, por propio principio de vida, deben de sujetarse a una vida superior. Es como cuando usted a su pastor le habla con respeto. ¿Por qué? Un principio. ¿Tú por qué a tu papá le hablas con respeto? Es que es mi papá, pastor. ¿Y eso qué? ¿Quién te enseñó que debes hablarle con respeto? Principio de vida. ¿No tomaste cursos como el curso, el doctorado de cómo hablarle a mi mamá con respeto, de usted o de tú? No, es un principio de vida, porque tú identificas que ella en autoridad es superior a ti. ¿Sí estamos hasta acá? Bien, entonces una vez que presenta esta vida superior a la vida angélica, ellos empiezan a adorarle. Pero ahora vamos a hacer estos tres partes. Uno, dice: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Quiere decir que Dios lo que entiende por hijo es cuando Él pone de su genética para manifestar esta vida superior. Su genética la pone en alguien más y a eso se le llama hijo. A la acción de poner la genética en alguien, ¿cómo se le llama? Engendrar. Una vez entonces que Él engendra esa vida es el Cristo. Vamos allá. El Cristo quiere decir el ungido. Si tú sigues leyendo, dice esto: porque Dios te ha ungido con óleo de alegría más que a tus hermanos. Vamos a leer esta porción. Dice el verso 9, 1:9. Oiga, vamos muy lento por culpa de usted que no estudia hebreos, Vamos muy lentos. En la introducción, oiga, has amado la justicia. ¿A quién se refiere? Está clasificando, está describiendo esa vida superior. Primero enseña que hay vida superior y vida inferior, y después todo lo que habla es de la vida superior. Dice que esa vida superior, ¿cómo la conoce el Padre, esa vida superior? ¿Cómo? ¿Cómo le titula a esa vida superior? Hijo, no hijo, hijo. ¿Has amado la qué? Está describiendo los principios de vida de esa genética. Y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ¿qué? ¿Te ha qué? Ungido con óleo de alegría más que a ¿quiénes? ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son esos?
Si Cristo significa el ungido, ¿de dónde proviene esa palabra? De esta unción. Entonces, paso número 1, el Padre engendra una vida. ¿Cómo le titula esa vida que engendra? ¿Cómo? Hijo. ¿Había una vida superior a esa vida? ¿Cómo lo sabíamos? Porque no hay nada superior a la genética de Dios. Y la materia prima para engendrar esa vida, ¿qué fue? La genética de Dios. Y de ahí sale el Hijo. ¿Bien? Y describe que el Hijo es hijo porque el Padre depositó su genética en él, y a ese verbo de depositar genética en él, a esa acción de depositar genética en él, se le llama engendrar. Y el Hijo es entonces una genética del mismo Padre caminando en unidad, pero es una genética que es Él mismo. Por eso cuando nace dices, eres igualito a tu papá. Bien, y van como 5 generaciones que le ponen Pedro a todos. Bien, porque es la misma genética. ¿Sí vamos hasta acá bien? Primero presenta esa genética, número 1. Después dice, yo seré para él padre, y él será para mí hijo. ¿Qué es eso? Número 2, estoy diciendo los pasos en que lo hizo. Número 3, lo presenta al mundo angélico. Número 4, describe la vida del Hijo. Número 5, lo unge. Entonces Cristo no puede ser Cristo sin antes ser Hijo. ¿Sí va conmigo de la manita o no? ¿O ya se le hizo difícil? Díganme la verdad. No, está sencillo, ¿va? Primero engendra y después suelta un principio. Yo seré para él padre, él será para mí hijo. Y después lo presenta de manera pública. ¿Ahí ya era Cristo? Le pregunto. No había sido ungido. Era hijo. Estamos hablando que esto ocurrió antes de la creatio ex nihilo. Estamos hablando que esto ocurrió antes de Génesis 1:1. No estaba Adán, no estaba Eva, estamos hablando que esto fue en la eternidad pasada. Faltaban por lo menos 6,500 años para que Jesús naciera, y el Hijo ya era. ¿Sí estamos hasta acá todos? Faltaban 6,500 años para que Jesús naciera, y el Cristo ya había sido ungido. ¿Sí estamos hasta acá? ¿O ya se perdió? Jesús se refiere al hombre judío, al estuche que cargaba dentro de sí al Cristo. A la combinación de ellos se les llama Jesucristo. Esto se llama cristología, lo que hoy estamos viendo, por si andaba con el pendiente. Es una ciencia bíblica y se le llama cristología. Eso se le llama Jesucristo. Una cosa es Jesús, otra cosa es Cristo. Pero cuando estamos hablando de que el Hijo que fue ungido se depositó en un hombre judío, se le llama Jesucristo. El problema es que Pablo nunca se presenta como apóstol de Jesucristo. Siempre se presenta como apóstol de Cristo Jesús. Cambió el orden, haciendo referencia a que es un apóstol del resucitado. Pedro se presenta como apóstol de Jesucristo. Todavía no le brillaba la luz de la resurrección, pero eso es otro tema. Entonces, paso número 1, engendramiento. ¿Dudas con eso del engendramiento? Conste, al final vamos a quedar, como somos poquitos, a hacer preguntas. Número 2, suelta un diseño y dice: yo seré para él padre y él será para mí hijo. A ver, no entendí. Pues ya lo engendraste.
Papá, tú ya engendraste, es decir, depositaste tu genética en alguien más, y a eso se le llama engendrar, y esa genética se le llama hijo. ¿Por qué dices que ahora tú eres padre? Pues que no es lo mismo. No. Cuando tu hijo nace y lo tienes en brazos, él sabe que tú eres su papá. Pero ya es tu hijo, pero no tiene conciencia. ¿Sí estamos hasta acá? No tiene conciencia. Entonces quiere decir que esa vida superior que le llamamos hijo también madura. Aunque es vida superior, dentro de su superioridad de vida tiene ciclos de madurez. Que siempre ha sido hijo, genética superior, vida superior, pero va en lapsos de madurez o desarrollo. ¿Sí vamos hasta acá? Bien. Por eso es que le dice: tú serás para mí hijo, o al revés, yo seré para ti padre, tú serás para mí hijo. Porque está hablando de que esa vida ya es engendrada, pero no es madura todavía. Y empieza el proceso de madurez. ¿Cómo es el proceso de madurez? ¿Y para qué Dios quiere que esa vida madure? Para que posteriormente la presente públicamente. ¿Sí vio los pasos que Dios utiliza? Paso número 1, engendra. Paso número 2, madura. Paso número 3, presenta, manifiesta, introduce, presenta. ¿Sí estamos acá? Paso número 1, ¿cuál es? Engendra. Después de que ya lo engendró, pasa por un tiempo de ¿qué? De maduración. ¿Para qué Dios quiere que esa vida, si ya es superior, esa vida ya es superior? Sí, pero aún así tiene procesos de madurez. Tu hijo desde que nace ya es tu hijo. Su vida ya es superior a la de tu perro. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, tiene que madurar tu hijo. El niño de 15 años no piensa igual que un muchacho de 30. Digo muchacho porque yo tengo 30. ¿No? Entonces ya, viejos los de 31. Los de 30 todos estamos jóvenes, ¿verdad? Entonces, esa vida tiene que ¿qué? Tengo 31, perdón, viejos los de 32. Entonces, esa vida tiene que ¿qué? Madurar. ¿Para qué? Para que después Él la presente. Quiere decir que Dios no presenta, aunque es una vida superior, Dios nunca presenta una vida superior inmadura. ¿Entiende ese principio que le estoy dando? Dios nunca presenta una vida superior que le llamamos hijo, si es que inmadura. ¿Por qué? Porque no expresa de manera total quién es su fuente, porque no tiene conciencia todavía. ¿Sí estamos hasta acá? Ok. Una vez entonces que ya maduró esa vida, por eso es que dice hecho tanto superior. Hecho tanto superior. Una vez que esa vida ya maduró, ahora la presenta a los ángeles. Después describe esa vida, que esa vida amó la justicia, aborreció la iniquidad, y también dice algo de esa vida, que es el paso que hace ratito le dije. Dice que esa vida, por cuanto se comporta conforme a su mismo principio de vida, Dios el Padre decide ungirlo con óleo, aceite. ¿De qué? De alegría. A eso se le llama el Cristo. Cuando el Hijo ya participa de una unción. ¿Por qué participó de una unción? Porque paso número 1 fue, paso número 2 fue, y así te vas. Dios no unge a nadie, aunque sea una vida superior, que no ha madurado. Dice que le dio una unción mayor que a la de todos sus hermanos o compañeros. ¿A qué se refiere? Dice que presentó al primogénito
al primer gen. ¿Estamos hasta acá de acuerdo? Entonces, ¿qué es? Estamos revolucionando lo que conocíamos como cristianismo. ¿Por qué es que tú eres hijo entonces? A todo esto, quiero que tú me respondas una pregunta. ¿Por qué tú eres hijo? Porque esa vida, ¿cómo se llama esa vida? Hijo o vida superior, se te metió. ¿En dónde? En un útero, en una matriz, que se llama espíritu. Esa matriz, que se llama espíritu, porta una genética. ¿Cuál genética? La genética del hijo. Ojo, y necesita un apostolado de la incircuncisión para formar a Cristo en ti. Pablo dice: yo seguiré sufriendo dolores de parto hasta que Cristo. ¿Que quién? ¿Por qué no dice el Hijo? Porque cuando Pablo habla de Cristo, está hablando de un hijo procesado. Esto es un misterio, ¿eh? Yo ni siquiera sabía que se lo iba a enseñar, pero se lo estoy enseñando. Mire qué rico. Usted me debe una carne asada ahorita terminando, va a ver. Cuando Dios habla de Cristo, ¿de quién está hablando? Un hijo procesado, un hijo maduro. Dice que un apóstol tiene la capacidad de formar a Cristo en ti. Un apostolado de la incircuncisión. Si un apostolado de la incircuncisión tiene la capacidad de formar a Cristo en ti, ¿qué capacidad tiene un apostolado de la incircuncisión? De formar a Cristo en ti. Hace que tengas un aborto de esa semilla. Ese no es el tema, pero quería enunciarte eso. Entonces, una vez que pasa este hijo procesado, llega a ser ungido. ¿Estamos hasta acá de acuerdo? Ok. Una vez entonces que ya es ungido, él empieza a desarrollar todas las características de su papá. Ya tiene conciencia elevada y ya identifica a su padre como el dador de toda vida. Bien. Si nos creamos entonces este esquema, que dijimos que número 1 es engendrar, número 2 es madurar y número 3 es manifestar de manera pública, a la número 3 en griego se le llama huiothesia. Eso es lo que Pablo dijo: porque ustedes llegaron a ser adoptados o recibieron el espíritu de adopción, que como hijos clama: Abba, Padre. Las dos dimensiones de papá. Abba, como un papá que apenas tiene a su bebé, pero el bebé todavía no sabe, no es maduro. Pater, griego, como un padre plenamente maduro. Por eso es que nuestro espíritu identifica a las dos. Y él le llama Abba, Padre, porque lo identifica en las dos elementos, las dos áreas, las dos dimensiones de la paternidad de Dios. A todo esto te preguntaba: ¿por qué es que tú eres hijo? Tú eres hijo porque esa vida se te metió. Pero espérame, ¿cómo se te metió? ¿Cómo lo hiciste? Explícame, porque yo también quiero que se me meta a mí. ¿Cómo lo hiciste para que esa vida del hijo, esa vida superior, entrara en ti? ¿Cómo hiciste eso? Enséñame, ora por mí para que también en mí entre. ¿Cómo fue? Esa vida que se te metió fue cuando, o cómo le hizo el Padre para que esa vida entrara. Esa vida la tuvo que mandar a la tierra y se llamó Jesús. El Espíritu Santo fecundó el óvulo de María. No fue José, porque si José hubiera puesto su espermatozoide en el óvulo de María, ¿qué simiente sería? La de la serpiente.
quien puso el esperma en el óvulo de María fue el Espíritu Santo. La embarazó. Por eso cuando José ya la mira, iban en las escaleras al Cinemex, y entonces María dice: oye, como que Dios se me antoja una hamburguesa. Entonces José le dijo: mi amor, pero acabamos de cenar. Mi reina, le decía, yo me acuerdo cómo le decía: acabamos de cenar, andas muy antojadiza, le decía. ¿Y qué crees? Que unos chocolates. Caray, toda mi catorcena se me está. Él trabajaba en Aeroméxico también, José. Se me está yendo en ti toda mi catorcena. Oye, pero un hot dog y unos nachos. Ay, bendito Padre. Dijo: traes muchos antojos, mi reina. Voy al baño, mi amor. Y cuando regresó, él la quiso abrazar, y ahora ya, caray, como que los hot dogs están surgiendo efecto. Estás bendecida y reinando en vida, Se dio cuenta que estaba embarazada. ¿Y qué crees que dijo? ¿Quién fue el bueno? ¿Quién me picó los ojos? Por allá de haber dicho él. ¿Quién me jugó chueco? Ven para acá, María. A partir de hoy no te quiero volver a ver en mi vida. Mi Biblia dice que la desposó, ¿verdad? Nada más que así le dijo el mexicano: yo no te quiero volver a ver en mi vida. Voy a orar por ti para despedirte. Pero porque si se enteran que estás embarazada y no saben de quién, te van a apedrear. Por eso es que la quiso despedir en secreto, porque la amaba y no quería que la mataran. Y él se fue depresivo, ¿verdad? Quiso escuchar las de José José esa noche, las de si me dejas ahora. Se quiso ir un rato a dormir a su petate, ¿verdad? Y entonces vino el Espíritu de Dios y le dijo: José, no la rechaces, yo la embaracé. Espérame, ¿cómo? Yo la embaracé. Es la profecía que iba a haber. Una virgen dará a luz. Qué loco, ¿no? Si una virgen da a luz, ya no es virgen. ¿Cómo va a dar luz si ya tuvo relaciones sexuales? ¿Cómo puede ser virgen si ya intimó? Esa era la profecía. Una virgen dará a luz. Viene el Espíritu de Dios. Esa vida, ¿cómo se llamaba esa vida? Hijo, la siembra en un cuerpo. ¿Quién prestó el cuerpo? María. Y por prestar el cuerpo, el papá le dijo: bienaventurada eres sobre todas las mujeres, pídeme lo que quieras, nada más me prestaste el estuche, ¿verdad? Y el Señor Jesús era hermoso, guapo, alto, cabello rizado, blanco, era él. El cabello hasta acá, porque era de nazareato, ¿verdad? Largo, de greña larga. Y entonces esa vida empieza a ser procesada. Su primer proceso, la ley de Moisés. Empieza a sujetarse. ¿Por qué se sujetaba a esa ley? Porque quería demostrar que esa ley eran las credenciales de él mismo. Porque él mismo tenía la genética del que había dicho esa ley. Y aún le pedía otra exigencia más. Ustedes han escuchado: no mates a tu prójimo. Pero yo te digo que cualquiera que está enojado con su prójimo ya lo ha matado. O sea, de la ley de Moisés había algo más exigente todavía: la ley de Jesús. Porque ahora él se está identificando, él está demostrando sus credenciales. Esta es mi vida. A lo que el Padre dijo: has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Ahora era momento de practicar cómo esa vida se movía. Esa vida que hacía, traía orden. Usted y yo lo conocemos como sanidades. Ordenaba. Era una vida totalmente en orden, disciplinada. Era una vida capaz de actuar de acuerdo a su propia genética. En un estuche de María. Ese estuche, ¿cómo se llamaba? Tenía dos nombres: Jesús, y el segundo, diablo. Ocupó un cuerpo semejante al nuestro, sujeto a todas nuestras pasiones y concupiscencias. Diablo. Se cumplió la profecía de Génesis: porque pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer, en un mismo hombre. Jesús, la vida del Padre, la simiente del cielo, pero también en su carne la vida de la serpiente.
Primera escena de Jesús, Mateo capítulo 4, la tentación, la vida siendo probada. ¿Sí se da cuenta de eso? 3 años y medio fue procesada esa vida. ¿Para qué fue procesada esa vida? Para poder tener derecho legal de meterse a ti. Lo que tú lees, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los sinópticos, no vas a leer otra cosa más que cómo le hizo esa vida para llegarse a meter en ti. Tener el pasaporte, la visa, el derecho legal de poderse meter en ti. Y la última prueba, la cruz, en donde se iba a demostrar públicamente, otra vez, como en el cielo, ahora en la tierra, una imitación. Se iba a demostrar públicamente ante una vida inferior. ¿Quién era esa vida inferior? La religión. Los fariseos, los saduceos, la religión, porque la religión imita vida, pero en sí misma no tiene vida. Por eso es que le dice: tienes nombre de que vives. Tienes nombre de que vives. Ay, el hermano se ve tan ungido, tiene nombre de que vive. Ay, la hermana se ve tan usada por Dios, qué cosa, quisiera ser como ella. Tiene nombre de que vive, pero estás muerto. Y en Apocalipsis habla de esa vida religiosa y dice: pobre, ciego, miserable y desnudo. Si tan solo compraras colirio y te pusieras en tus ojos para poder ver, mirarías tu vergüenza y tu desnudez, hablando precisamente de esa vida inferior. Otra vez entonces de manera pública lo expresa en una cruz, y esa vida es probada, porque para probar que algo es indestructible, antes debes de atreverte a destruirlo. No puedes tú decirme que la pala para cocinar es indestructible si no la sujetas a la llama. Y eso, Primera de Pedro, bueno, ahí lo lee en su casa. Primera de Pedro 1:18, ahí lo vas a leer ya para terminar. Dice que hemos recibido una herencia indestructible, inmortal e inmarcesible. ¿Quién es esa herencia? El Hijo. Qué cosa más rica. Y entonces esa vida fue procesada, pasó por la cruz y lo dejó bien muerto. Porque para que un muerto fuera muerto tendría forzosamente que pasar por lo menos 3 días. Si no, no era considerado muerto. Por eso es que el amigo de Jesús, ¿cómo se llamaba? Lázaro. ¿Pasó cuántos? 4. Para que el muerto estuviera bien muerto. Porque cuando fueron con Jesús habían pasado 3. Legalmente todavía no estaba. Y entonces Jesús dijo: dile que voy más tarde, para que el muerto esté bien muerto. Y entonces el Padre quería cerciorarse de que esa vida iba a ser completamente procesada. 3 años y medio. La procesa, la lleva a la cruz, muere y resucita. Y a eso le llama el apóstol Pablo, porque el primer Adán fue alma viviente, escucha, y el segundo Adán, Cristo, un espíritu que da vida, es decir, vivificante. Entonces ahora encontramos que la cruz fue el proceso de esa vida para que pudiera entrar en nosotros. Por eso Pablo dice: si confiesas con tu boca, ¿qué? Y crees en tu corazón, ¿qué? Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. El momento en el cual tú confiesas y crees, en ese momento se te pone el esperma en tu espíritu. Y ahora eres hijo de Dios. Porque Dios entonces en ti, ¿en quién ve? En ti ve a esa vida que engendró desde la eternidad pasada y que la maduró y que la presentó. Y que entonces el plan decía: yo te he ungido a ti, pero no solamente a ti, sino también a todos tus hermanos. Y entonces encontramos el grande misterio del cuerpo de Cristo: un solo Cristo constituido por los muchos Cristos, los muchos ungidos,
los muchos untados con el óleo de alegría, sus hermanos. Por eso es que dice, Él no se avergüenza de llamarlos hermanos, porque tienen su misma genética. ¿Sí se da cuenta de eso? Y por eso es que dice que presentó al primogénito, al primer gen de muchos genes que habían de venir. Por eso es que tú eres hijo. Tú eres hijo precisamente por esa vida que ha venido a impartirse en tu útero espiritual llamado espíritu. Ahora, para terminar esto, si tú ya tienes ese hijo, dijimos que la primera etapa era engendrar y la segunda era madurar, para después poder presentar o publicar o manifestar. Bien, lo que muchas veces nosotros pedimos a Dios es la manifestación pública de que somos hijos. A ver si te suena alguna de estas oraciones. Señor, dame un trabajo en donde no sea yo millonario, sea extravagante, porque necesitamos materializar esta visión celestial. Provéeme ciencia para que yo hable a los reyes. Provéeme ese trabajo de reino donde yo no pueda estar preocupado o preocupada por la manutención de mi hijo y no tenga que estarme tronando los dedos, porque eso no es vivir ni reinar en vida. ¿Qué estás pidiendo? Que Dios te presente de manera pública y te dé a conocer como su genética. Pero Dios nunca da a conocer su genética si es inmadura. Entonces la solución no es que ores por eso. Ora para que madures. Y de manera instantánea, por ley de vida, Romanos 8:2, por la ley del espíritu de vida, forzosamente Dios te podrá presentar de manera pública. En otras palabras, la mejor promoción de tu vida es cuando Dios te madura. No puede haber una promoción en tu familia, no puede haber una promoción en tu trabajo, no puede haber ningún tipo de manifestación pública de que tú eres hijo, porque Dios no presenta hijos inmaduros, a pesar de que la vida de hijo por sí misma es la vida más superior de todas. ¿Sí me entendió? Pablo eso le dice a los corintios: y oro por esto, oro por vuestra perfección. Es decir, oro por vuestra madurez. ¿Y cómo le hacemos para poder madurar? Ahora sí ya termino. Ya termino del que terminé hace rato, porque hay varios términos también, ¿verdad? ¿Cómo le hacemos y cuál es la única estrategia que tú te vas a llevar de aquí hasta que te vea en el cielo? ¿Cómo le hacemos para madurar? Y yo seré a él por padre y él será a mí por hijo. Lo encontramos difícil de entender porque Dios está hablando en su idioma. Y el idioma de Dios no es difícil, en sí es muy sencillo, porque por eso es tan breve. Él está diciendo: a medida que el hijo conozca su fuente, él madurará. Es decir, déjame te pregunto, ¿cuánto conoces la genética de tu papá? No si conoces de Dios, no me interesa eso. Los demonios creen y tiemblan. No es cuánto conoces de Dios, es cuánto conoces a Dios. ¿Cuánto? ¿Cuánta ciencia hay en ti que si yo me siento contigo me platicas de la genética de tu papá? ¿Cuánto? O me platicas de tus problemas, o me platicas de la genética de la carne. Entonces nos encontramos que aunque somos hijos, no podemos ser presentados públicamente porque no lo conocemos. El bebé sigue siendo bebé. ¿Sí me entendió? ¿Cuánto conoces el carácter? Y por carácter es las características de la genética de tu papá. ¿Cuánto? Que tú y yo nos sentemos, me invites a un restaurante
No importa, nadie paga. Dice, ve y paga sin dinero, ahí nos echamos a correr. Oiga, no pasa nada, porque valga la pena. Y tú te sientes y me digas, ¿sabes algo, pastor? Y no por el nombre, a mí no me interesa eso, porque el término de pastor es un don, no es un título, es un don dado a la iglesia para edificación. Que tú te sientes conmigo y me digas, oye, Uli, te quiero decir algo. Dime por favor, Moni, lo que tú quieras. Te quiero platicar de una característica que no conocía de mi papá y ahora la conozco. Wow. O te vas a sentar conmigo para que yo ore por ti, o para que yo te dé consejo, o para tratar de impresionar que eres espiritual. Al espiritual no se le mide por sus conductas externas. Eso se llama religión. Que tú te sientes en un espejo y que digas, a ver, ¿realmente te conozco? Porque el que conoce a Dios, las actitudes de Dios tiene. ¿Sí vio eso? Jesús lo dijo. El que conoce a Dios, las actitudes, las obras, a eso se refiere, de su papá tiene. Entonces, en otras palabras, si tú odias, no quiere decir que no seas hijo de Dios, ni que tengas una vida superior. La tienes. El punto es que no conoces las características de tu genética, y nunca te vas a conocer como fuiste conocido si no conoces a tu fuente, a tu engendrador de vida. La única manera de conocer es echándote un chapuzón, leyendo, pero también viendo. No se trata de leer, no es un papel periódico, es una guía de ciertas características que tratan de encapsular el carácter de Dios. Eso te va a dar a ti plena certidumbre para tener relación con Él. Y cuando tú te sientas en las piernas de tu papá y besas el corazón de Dios y le dices, ¿sabes? Te extrañaba, Señor, pero oraste en la mañana. ¿Y qué? Te extrañaba. Qué rico es estar contigo. Y pasas tiempos delicados sentado en las piernas de tu papá. Vas a entender muchas cosas de las cuales han perforado tu alma, que tú te has perforado por falta de entendimiento. Una vez entonces que tú empiezas a conocer al dador de vida, empiezas a conocer su genética. Y por ende, ¿cuál genética? La tuya. Conocerme como fui conocido. Y hasta entonces empieza un proceso de madurez y Dios te empieza a promocionar de manera pública. No le pidas que te promocione de manera pública, porque si se lo pides es porque todavía no lo hace. Si no lo hace es porque tu proceso de madurez se quedó trunco. Llevas 2 años, 3 años, 4 años en segundo de primaria y no hemos pasado de ahí. Te aventaste 15 extraordinarios. A partir de hoy empieza a conocer las características de tu papá en un lenguaje que tú y él saben hablar muy bien, a saber, la oración. Y empieza a estudiar tus estudios clínicos, como cuando vas y te sacas sangre para ver tus 27 elementos. Ni eres doctor, pero lo sacas ahí. Dices, a ver, está bien alto, con razón. Mira, ay, hasta ahorita me sentí mareada nada más de que lo vi. Ni eres doctora. Esos estudios están hablando de tu genética. Estos estudios no son del Chopo, ni de Laboratorios Polanco. Son de Laboratorios Celestiales, SADCB. Esto habla de tu genética. Esto habla de ti. ¿Cuánto conoces a Dios? Es cuánto te conoces a ti. Porque al conocer a Dios, te conoces a ti. Estos son tus mejores estudios clínicos para conocer tu genética. ¿Sí estamos aquí?
se lleva esa tarea. Madure, madure, madure. Cualquier circunstancia difícil en tu vida, por más impasable e intragable que sea, es para que comprendas una característica o una cualidad, un rasgo de esa vida que portas. Si te ofenden, vas a conocer un rasgo, se llama el perdón. Si te traicionan, vas a conocer un rasgo, se llama el amor. Si alguien te defrauda, vas a conocer un rasgo, se llama la misericordia. ¿Quién te enseñó que eras así? ¿O por qué eres así? Porque portas la vida misma de Dios en ti, y eso te constituye hijo, hija. Ese proceso de madurez va a llegar un momento en el que Él te va a exhibir públicamente, porque un hijo maduro puede exhibir de manera total quién es su papá. Y un hijo chiquito, tú pregúntale al hijo chiquito, vas con sus amigos: oiga, señor, ¿sí es cierto que usted tiene 5 casas, 15 coches y 24 relojes? ¿Quién te dijo? Su hijo. Porque el hijo chiquito es fantasioso, porque es inmaduro. Así son los cristianos. Sacan textos que ni siquiera existen. Son fantasiosos. Son niños chiquitos que tratan de presumir que saben. Así es que a partir de ahora, maduremos. De aquí en adelante, el mejor principio de vida que yo te pueda enseñar se llama tu madurez. Y cuando tú empiezas a madurar en Cristo, que es cuanto ese semen en ti empieza a engendrar a ese feto, a esa vida en ti, cuánto esa vida ha crecido en ti, es cuando Dios te empieza a exhibir públicamente. Y de repente ves a grandes ministros de Dios hablando con grandes reyes de las naciones. ¿Qué hizo él? Madurar. Dios los llevó allá, con reyes, con príncipes, porque hablan palabra de ciencia. Porque si tú te sientas con uno de esos ministros, lo único que escuchas es la genética de papá, que es la misma genética de él. Él se conoce como fue conocido por cuanto conoce la genética del cielo. Así es que a partir de hoy empecemos a madurar, y lo único que hablaremos será genética celestial. Hablaremos de esta vida que tenemos. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor y vamos a terminar con esta oración. Vamos a terminar con esta breve oración. Amén. ¿Ya se cortó la transmisión? Ya. Si ya la pudiéramos cortar. Son despedidos allá, hermanos. Les amamos en Cristo y acá los extrañamos. Debías de estar acá. A la próxima tus nanas. ¿Ya se cortó?